En una selva donde cada hoja y cada brisa cuentan historias de magia y misterio, vivía Yaya, un elefante de gran tamaño pero de mirada triste. Atrás habían quedado los días en que su risa resonaba entre los árboles y su paso vigoroso despertaba a la selva. Ahora, una sombra de tristeza y desánimo oscurecía su espíritu, robándole el brillo a sus ojos y la fuerza a sus pasos. Los habitantes de la selva, desde el más pequeño insecto hasta el más ágil de los monos, notaban el cambio en Yaya. Se preguntaban qué podría haberle sucedido a su amigo, que alguna vez fue el más alegre de entre todos ellos. La tristeza de Yaya se había convertido en un misterio. Fue entonces cuando apareció en la selva un monje, conocido por su sabiduría y su corazón compasivo. Este monje, al ver a Yaya, no solo vio su tristeza, sino también la luz de esperanza que aún residía en lo profundo de su ser. Decidido a ayudar, se acercó al elefante con una sonrisa amable, listo para compartir con él las enseñanzas que podrían devolverle la alegría de vivir. Esta es la historia de un encuentro transformador, de cómo el poder de la amistad, la comprensión y la meditación pueden iluminar los rincones más oscuros del alma. Prepárate para descubrir junto a Yaya, el elefante, el secreto para recuperar la motivación y superar la tristeza en un viaje hacia la luz que todos llevamos dentro. La selva amanecía y todos sus habitantes empezaban su día con energía. Los pájaros cantaban y el río brillaba bajo el sol. Todo invitaba a disfrutar y vivir. Pero Yaya, el elefante, se sentía diferente. Antes, Yaya era el primero en correr hacia el río cada mañana. Le encantaba sentir el agua fresca en su piel, cómo quitaba el calor y le hacía sentir vivo. Pero ahora se quedaba mirando desde lejos. Lo mismo pasaba con las frutas, que siempre habían sido su delicia. Caminaba sin ganas por la selva, viendo cómo las frutas colgaban de los árboles, jugosas y listas para comer. Aún así, aunque las tomaba y mordía, no saboreaba nada. Comía porque tenía hambre, pero el placer de antes había desaparecido. Yaya sabía que algo no estaba bien. Quería volver a disfrutar, quería encontrar esa chispa que había perdido, pero no sabía cómo. Sus amigos de la selva lo notaban. Se acercaban con intención de jugar o compartir una fruta, pero Yaya apenas reaccionaba. La tristeza que lo envolvía era grande. La alegría que una vez llenó su corazón parecía haberse ido, dejando a Yaya en un mundo que, aunque hermoso y lleno de vida, ya no podía sentir como suyo. Los días pasaban y su tristeza se hacía más profunda, afectando no solo a Yaya, sino a todos los que le rodeaban. Era claro que Yaya necesitaba ayuda, alguien que le mostrara cómo encontrar el camino de regreso a la felicidad que había perdido. Un día, mientras Yaya se encontraba solo bajo la sombra de un gran árbol, sintiéndose más perdido que nunca, algo inesperado sucedió. Un hombre se acercó caminando tranquilamente hacia él. No era cualquier hombre, sino un monje, vestido con una túnica simple y llevando consigo nada más que una sonrisa y un aire de paz. El monje, al ver a Yaya tan triste, se sentó a su lado sin decir palabra al principio. Solo estuvo allí, compartiendo el silencio con el elefante. Yaya, sorprendido por la presencia del monje, no pudo evitar sentirse un poco curioso. A pesar de su tristeza, algo en su interior se movió, una chispa de interés por este extraño que había decidido acompañarlo en su soledad. Finalmente, el monje rompió el silencio. Su voz era suave pero clara, llena de calidez. «Veo una gran tristeza en ti», le dijo al elefante. «¿Quieres hablar de lo que te pasa?». Aunque al principio Yaya dudó, la amabilidad en los ojos del monje lo animó a abrir su corazón. Con voz baja, Yaya comenzó a compartir su sentir. Le habló de cómo las cosas que antes le hacían feliz ahora parecían vacías, cómo se sentía desconectado de la selva que tanto amaba. Mientras hablaba, el monje escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, mostrando su comprensión y empatía sin interrumpir. Después de que Yaya terminara de hablar, el monje compartió con él algunas palabras. «La tristeza», comenzó, «es como una nube que a veces cubre el sol. Pero incluso cuando no lo vemos, el sol sigue ahí, brillando.
Así es también con la alegría en nuestro interior. Aunque ahora sientas todo oscuro, la luz sigue dentro de ti, esperando ser redescubierta. El monje le explicó a Jaya que a veces, sin que nos demos cuenta, cargamos con pensamientos y emociones que oscurecen nuestra visión de la vida. Pero hay formas de quitar esas nubes, dijo con una sonrisa. Y si estás dispuesto, puedo enseñarte cómo. Jaya, escuchando las palabras del monje, vio por primera vez en mucho tiempo una señal de esperanza. Aquí estaba alguien que no solo entendía su dolor, sino que además le ofrecía una manera de superarlo. Aunque aún no sabía cómo, algo en su interior le decía que este encuentro podría ser el principio para recuperar la felicidad. Después de que Jaya expresara su disposición a aprender, el monje, con una mirada llena de comprensión y paciencia, comenzó a compartir su sabiduría. La mente, explicó, es como el cielo. Los pensamientos son como nubes que pasan. Algunas son ligeras y blancas, otras oscuras y cargadas de tormenta. Pero el cielo detrás de ellas permanece claro, azul, sin cambios. Así es tu ser interior, Jaya, siempre en paz, más allá de las nubes de la tristeza. El monje le enseñó a Jaya la práctica de la meditación. Sentémonos juntos en silencio, propuso. Concéntrate en tu respiración, siente cómo entra y sale el aire. Observa tus pensamientos, pero no te aferres a ellos. Déjalos pasar como nubes moviéndose en el cielo de tu mente. Al principio, a Jaya le resultó difícil. Su mente estaba llena de preocupaciones y tristezas que parecían querer acaparar toda su atención. Sin embargo, con la guía del monje, poco a poco comenzó a experimentar momentos de calma. Los pensamientos seguían ahí, pero empezó a verlos desde una distancia, sin que le afectaran tanto. Día tras día, Jaya y el monje se sentaban juntos a meditar. Con cada sesión, Jaya aprendía a ser más paciente consigo mismo, a observar sus emociones sin juzgarlas. Empezó a comprender lo que el monje quería decir con las nubes y el cielo. Aunque las nubes de la tristeza aún aparecían, ahora sabía que no eran todo lo que había en su cielo. El monje también le habló de la compasión y de cómo dirigirla hacia sí mismo. «Sé amable contigo, Jaya», le decía. «La tristeza no es algo que debas expulsar con fuerza, sino entender y acoger con gentileza. Es parte de ti, pero no te define». Con el tiempo, Jaya notó un cambio en su interior. La práctica de la meditación le había mostrado que podía encontrar un espacio de paz dentro de sí mismo, un refugio ante la tormenta de sus pensamientos y emociones. Comenzó a sentirse más ligero, como si un peso se hubiera quitado de encima. La enseñanza más importante que recibió de todo esto fue la impermanencia. Todo cambia. La tristeza y la felicidad vienen y van como las estaciones a lo largo del año. Una flor nace y después se marchita. Al entender esto, Jaya empezó a aceptar sus emociones sin aferrarse a ellas, permitiéndole volver a conectar con las alegrías simples de la vida. Esta nueva comprensión llenó a Jaya de una esperanza renovada. La selva, una vez más, comenzó a cobrar vida en sus ojos. El canto de los pájaros, el fluir del río y la dulzura de las frutas volvieron a tener sabor y melodía. Jaya había aprendido a navegar las aguas de su mente, encontrando en su propia naturaleza la clave para borrar la tristeza y volver a abrazar la vida con alegría. Con el paso de los días, la dedicación de Jaya a la meditación se convirtió en una parte esencial de su vida. Cada mañana, antes de que el sol iluminara plenamente la selva, Jaya se sentaba en su lugar favorito bajo el gran árbol, cerraba los ojos y se sumergía en la práctica que el monje le había enseñado. Respiraba profundo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana, y con cada exhalación liberaba un poco más de su tristeza. A medida que Jaya se familiarizaba con sus pensamientos y emociones, comenzó a notar los pequeños cambios en su interior. La meditación le mostraba un camino hacia la calma, un espacio donde podía ser él mismo sin el peso de su tristeza. Empezó a entender que sus emociones, por intensas que fueran, no tenían el poder de controlar su vida a menos que él se lo permitiera.
Este nuevo enfoque le permitió a Yaya redescubrir las bellezas de la selva que había olvidado. Las mañanas ya no eran solo un recordatorio de su tristeza, sino oportunidades para apreciar el amanecer, escuchar el coro de los pájaros y sentir la brisa fresca en su piel. La meditación le enseñó a vivir el momento presente, a disfrutar de las pequeñas cosas que antes pasaba por alto. Yaya también empezó a abrirse más con los otros animales de la selva. Donde antes se aislaba, ahora se unía a ellos, compartiendo historias y risas. Su transformación no pasó desapercibida. Sus amigos notaron el cambio en su actitud, cómo la luz volvía a sus ojos y cómo su risa llenaba nuevamente el aire. Jaya se convirtió en un testimonio viviente del poder de la meditación y del cambio positivo que puede traer a la vida. Inspirado por su propia experiencia, Jaya decidió compartir lo que había aprendido con otros. Cuando veía a alguien atravesando un momento difícil, se acercaba con gentileza y ofrecía su apoyo, contando su historia y cómo la meditación le había ayudado a superar su tristeza. Muchos se sorprendían al escucharlo, viendo en Jaya un ejemplo de superación y esperanza. La práctica de la meditación se extendió por la selva, con Yaya como guía para aquellos interesados en aprender. La selva se llenó de un nuevo espíritu de comunidad y apoyo mutuo, donde todos se ayudaban a enfrentar los desafíos de la vida con una nueva perspectiva. Jaya, el elefante que una vez estuvo consumido por la tristeza, ahora caminaba con un paso ligero y un corazón lleno de paz. Había aprendido que, aunque no podía controlar todo lo que sucedía a su alrededor, sí podía elegir cómo responder a ello. La meditación le había dado las herramientas para ver la vida con nuevos ojos, para encontrar alegría incluso en los momentos más difíciles. Su transformación fue un recordatorio para todos en la selva de que el cambio es posible, que la tristeza y la felicidad son parte del ciclo de la vida, y que con paciencia, práctica y comprensión se puede encontrar el camino hacia la paz interior. Con el tiempo, la transformación de Jaya se hizo evidente para todos en la selva. El elefante, que una vez caminaba cabizbajo, ahora se movía con una alegría que irradiaba a su alrededor. Los días oscuros de tristeza se habían convertido en recuerdos lejanos, y en su lugar, Jaya había encontrado una paz interior que lo acompañaba en cada paso. El monje, viendo el cambio profundo en Yaya, supo que su tiempo en la selva estaba llegando a su fin. Había impartido la enseñanza que Yaya necesitaba para encontrar su camino, y ahora era momento de dejar que el elefante continuara su viaje por sí mismo. Antes de partir, el monje y Yaya se sentaron juntos una última vez bajo el gran árbol. «Yaya», dijo el monje con una voz suave, «has aprendido bien. Has descubierto que la paz y la felicidad no dependen de las circunstancias externas, sino de cómo eliges responder a ellas. Lleva esta sabiduría contigo y compártela con aquellos que encuentres en tu camino». Jaya, con lágrimas en los ojos, agradeció al monje por todo lo que le había enseñado. «Tus palabras y tu presencia han cambiado mi vida», expresó. «Prometo llevar este conocimiento en mi corazón y compartir la luz con otros, para que puedan encontrar también su camino hacia la paz». Con un último abrazo, el monje se despidió de Jaya y se alejó, dejando tras de sí un legado de comprensión y amor. Jaya se quedó mirando cómo se alejaba, sintiendo una mezcla de gratitud y melancolía por la despedida, pero sabiendo que las enseñanzas del monje siempre estarían con él. Desde ese día, Jaya asumió un nuevo papel en la selva. Se convirtió en un guía para aquellos que, como él en su momento, se encontraban perdidos en la oscuridad de sus propias mentes. Con paciencia y amor, compartía las prácticas de meditación y las lecciones de vida que había aprendido, ayudando a otros a encontrar su propia paz interior. La selva, que había sido testigo del viaje de transformación de Jaya, se convirtió en un lugar donde la esperanza florecía. Los animales, inspirados por la historia de Jaya, comenzaron a apoyarse mutuamente más que nunca, creando una comunidad unida por el entendimiento y la compasión. La historia de Jaya se convirtió en una leyenda en la selva, un recordatorio de que, sin importar lo profunda que sea la tristeza,
siempre hay un camino hacia la luz. Su viaje enseñó a todos que la verdadera felicidad se encuentra en el equilibrio de nuestra mente y corazón, y que con dedicación y práctica podemos superar cualquier obstáculo. Así, la vida en la selva continuó, enriquecida por las enseñanzas del monje y la transformación de Jaya. La selva no solo era un hogar para sus habitantes, sino también un refugio de sabiduría y paz. Un lugar donde la luz interior de cada ser podía brillar con fuerza, iluminando el camino para los demás. La historia de Jaya, el elefante que encontró la luz en medio de su oscuridad, se convirtió en una fuente de inspiración en toda la selva. A través de su viaje, Jaya demostró que es posible superar la tristeza y redescubrir la alegría de vivir, incluso cuando parece que todo está perdido. La clave estaba en aprender a mirar hacia adentro, a entender y aceptar nuestras emociones y a practicar la meditación para encontrar la paz interior. La transformación de Jaya enseñó a los habitantes de la selva una lección invaluable. La felicidad no es algo que se encuentra en el exterior, en las cosas que hacemos o tenemos. En cambio, la verdadera felicidad brota de nuestro interior, de nuestra capacidad para estar en paz con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Con el tiempo, la selva se convirtió en un lugar aún más mágico, donde la armonía y la comprensión florecían. Los animales compartían entre ellos las enseñanzas de Jaya, creando un círculo de apoyo y compasión que se extendía más allá de las fronteras de la selva. Jaya, por su parte, continuó su práctica diaria de meditación, siempre recordando las palabras del monje y la importancia de mantener la luz interior encendida. Se convirtió en un líder amado y respetado, no solo por su sabiduría, sino también por su humildad y su constante disposición a ayudar a otros. La historia de Jaya nos recuerda a todos que, en el viaje de la vida, enfrentaremos momentos de oscuridad y desafíos que parecerán insuperables. Sin embargo, dentro de cada uno de nosotros reside la capacidad de superar estas pruebas, de transformar nuestra tristeza en alegría y nuestra desesperación en esperanza. La conclusión de este cuento budista no es solo el final de la historia de Jaya, sino el comienzo de la nuestra propia. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo, y a tomar la decisión consciente de buscar nuestra paz interior. Nos anima a ser como Jaya, a encontrar nuestra luz en la meditación y en la comprensión de que la verdadera felicidad y paz están siempre a nuestro alcance, esperando ser descubiertas. Así, la fábula del elefante triste que enseñó a recuperar la motivación se convierte en un faro de esperanza y un recordatorio de que, no importa lo difícil que parezca el camino, siempre hay una manera de volver a encontrar la luz.